Bueno, pues vamos a empezar ya. Buenas tardes, bienvenidos a todo el mundo. Hoy tenemos el último recital de poesía del curso académico, que ya termina la semana que viene, afortunadamente para todo el mundo. Hoy tenemos a un poeta de Estados Unidos, a Curtis Bauer, que es el octavo poeta que viene este curso a la facultad. Se lo estaba comentando antes, hemos tenido a 8 poetas, 4 hombres, 4 mujeres. Empezamos en octubre con una gran poeta romana, Ana Blandiana. Luego en noviembre tuvimos a Ángeles Mora, poeta de Granada, a la que creo que Curtis conoce. También en noviembre tuvimos un poeta leonés, Ildefonso Rodríguez. Luego ya en el 2023, en febrero, vino la poeta Rosa Verbel, que es muy joven, que es una gran promesa, bueno, ya realmente una gran realidad, ¿no?, de la poesía española. No tiene ni 30 años, no tiene 26 o por ahí. Luego en mayo vino un poeta argentino afincado en Sevilla, Ángel Leiva. También en mayo vino Juan Manuel Bonet. En abril a José María Micó. Y para terminar, vamos a terminar por todo lo alto, nunca mejor dicho, por el Curtis. Es una persona grande, literal y metafóricamente hablando. Curtis Bauer es catedrático de literatura en la Universidad de Texas Tech. Conoce muy bien España, conoce muy bien Sevilla, ha vivido mucho tiempo en Sevilla, ha dirigido un programa de su universidad en nuestra ciudad, habla español perfectamente, mucho mejor que yo, tampoco tiene mucho mérito. Y como digo, es profesor, catedrático, también es poeta, ha publicado 3 poemarios, si no me equivoco. El último de ellos, Selfie Americano, se tradujo al español, creo que fue hace un año, a Curtis. La editorial Vaso Roto, que es de las más importantes de nuestro país actualmente. También está traductor, a lo mejor luego en el coloquio, si hay tiempo, podemos hablar de cómo se traduce, también quizá cómo se tradujo este libro, cómo un traductor permite que alguien traduzca su poesía. Ha traducido a poetas españoles como Luis Muñoz, como a Juan Antonio González Iglesias, que es catedrático del latín, si no me equivoco, en Salamanca. También ahora está traduciendo prosa, parece que la prosa se paga mejor, por lo que nos ha comentado medio en broma. Está traduciendo a un novelista español muy importante, que no voy a comentar quién es, para que luego él, si quiere, nos lo comente en el coloquio. Su libro, American Selfie, es un libro muy intenso, yo lo terminé de leer anoche, la verdad es que combina muchas sensaciones. Hay poemas de un gran tono dramático, incluso contenido político, y luego también hay otros poemas como de tono sentimental, que son muy conmovedores. Realmente es un poemario que crea sensaciones encontradas, ¿no? Y también, que yo también te lo comenté el año pasado, que está también de alguna forma englobado en un contexto bastante concreto en la historia de Estados Unidos. Así que yo, Curtis, yo casi voy a terminar aquí. Eres un hombre de palabra. Hace un año me comentó, en mayo del año que viene estaré en la Facultad de Filología. Ha cumplido su palabra. Así que, Curtis, te doy las gracias por estar aquí, por haber cumplido tu palabra y, bueno, y delítanos con tu poesía y con tu sapiencia. Bienvenido a la Universidad de Sevilla, Curtis. Bueno, gracias todos, todas. Nacho, estoy encantado de estar aquí y compartir esta tarde, ¿no?, hablando de poesía, de traducción, de lo que sea. Prefiero tener una conversación, si no os importa, que voy a leer unos poemas, todos habláis inglés, ¿no? Entonces puedo leer todo en inglés, mejor. ¿Sí? ¡Ay, qué bien! No. Bueno, eso voy a leer algunos en inglés y algunos traducidos. Hay muchos que leer primero, así que sí, bien, no bien. Pero También me gustaría tener, como decía, una conversación. Entonces, si hay alguna pregunta o algo así, se puede interrumpirme y decir, oye, vamos a hablar de ese tema o lo que sea. Nacho me había hablado un poco de quizá ofrecer una visión de la obra desde el primer libro hasta el último, y entonces tengo un par de poemas de mi primer libro que se llama Fence Line, que salió justo hace 20 años, que bueno, voy a empezar con un poema de Fence Line. Se llama Buscando a Lorca entre el sur y el norte. Yo paso muchísimo tiempo en el norte de España, en Euskadi. Mi mujer es vasca y bueno, yo más o menos nací como hablante del castellano en el País Vasco, ¿no? En los años 90
creo que fue 92, sí, 92, 93, empecé, me mudé a Vitoria-Gasteiz y Vitoria aparece en algunos poemas que tengo. Buscando a Lorca entre el sur y el norte. 1. Pregunto, ¿cómo se dice? Y señalo el cielo azul y claro junto a la roca roja de arena cubierta por enredaderas que caen desde la Alhambra. En la plaza tomamos cerveza todos juntos y un lecho de río lleno de ese sonido que no es agua. Las golondrinas, y ella imita con su mano el vuelo de una golondrina mientras decide y cambia de idea su pequeña cabeza en torno a qué parte del cielo va a volar. En la lengua de las golondrinas su nombre suena como la palabra en inglés whisper, pluma en español talón y ojo. Su vida es tan larga como el número de movimientos de ala necesarios para volar, dividido por la masa de lo que ocupa. No tienes que creer en mí o creerme. Las respuestas solo son obstáculos hechos de descubrimientos no juzgados. 2. Al pie de Amboto, en un pueblo del norte que Lorca nunca nombró, una golondrina observa el prado. Hay un caballo que nadie monta. 2 vacas acaban de ser ordeñadas. 24 millones de retoños de hierba y de pastos son tejidos por el aire cayendo por la montaña. El día solo comienza cuando los postes de la valle se astillan a través de los campos neblinosos, los alambres se extienden invisibles, luego visibles entre ellos. El sonido de hombres golpeando madera con martillos resuena por todo el valle. El silencio es lo bastante vasto para oír a una golondrina memorizar el aire golpeado bajo sus alas. Este poema fue traducido por un poeta de Lleida, Lorenzo Plana. Y el siguiente, lo diré así, está traducido por un argentino, Leopoldo Brizuela. No sé si conoces Leopoldo Brizuela, novelista. Le conocí en Iowa. Yo soy del centro de Estados Unidos, del estado de Iowa. Y Iowa está conocido porque es donde empezó los talleres de escritura creativa, pero también tienen un programa de poesía o de escritura internacional que se llama The International Writing Program, que traen escritores de todo el mundo para pasar 3 meses cada otoño. Y le conocí a Leopoldo Brizuela allí. Y es como, más o menos como empecé a traducir. ¿Qué? ¿Conoces el sitio? Sí. Además trabajo con ellos, que lo que suelen hacer es invitan a poetas o a escritores, no son todos poetas, de todo el mundo durante el otoño y luego el resto del año mandan escritores de Estados Unidos a otros sitios. Entonces estuve en Argentina con ellos, en Ecuador y otro sitio también, no me acuerdo dónde, pero sí, te mandan a muchos sitios. Lo diré así. Vos sos mi quinta avenida, mi sexta, mi octava, mi Broadway. Vos sos mi grano de sal, mi bife, papas hervidas, asadas, fritas, mi dulce grano de maíz en la mazorca. Vos sos mi cruce de frontera, mi vuelo transatlántico, la larga espera entre Londres y Bilbao. Vos sos mi par de zapatos nuevo, las ampollas que me salen en los pies, el tomate partido en la heladera, el olor de las sábanas. Recuerdo del cajón de tu ropa interior, el frío de mi trago, humedad. Vos sos el aviso fúnebre en la página A17, la esquina de la foto que se cae de la carta doblada que aún no he enviado. Vos sos el sueño que tuve anoche,
la noche anterior, quiero esta noche. Vos sos las palabras que quería haber escrito. Vos sos anticipación, los errores que cometí, las peores decisiones que tomé, el momento en que quiero abandonarlo todo. Vos sos la voz que dice que lo abandone. Vos sos la que quiero para mí. Vos a 2000 millas de distancia. Vos 2 idiomas diferentes. Vos dormida ahora cuando escribo. Leopoldo, cuando tradujo ese poema, me dijo, suena mejor en español que en inglés, ¿no? Y eso es muy argentino, ¿no? Muy argentino, como estábamos diciendo antes. Bueno, García Márquez decía que 100 años de soledad era más bonito en inglés que en español, ¿no? Sí, Lo decía sí. el propio autor. Claro, ¿no? claro, pero Leopoldo quería que... ¿Y tú estás de acuerdo? Bueno, me gusta cómo suena, sobre ¿El museo todo... se te hace un poco raro, el museo argentino? Porque cambia el poema, ¿no? Cambia el poema. Post, Sí, al principio, sí, a un español de España un poquito te desubica, ¿no? Pero eso me gusta también. No sé, ¿cómo sonaba a vosotros? It sounds weird. Yeah. I wouldn't trust an Argentinian to like trust a poem of mine personally. Yeah, it sounds like, you know, it's like too, I don't know, too on it, like dwelling on it too much, and like you are, tú eres, I would say personally, sounds more like if it's about your loved one, or I guess, more like personal. It sounds, at least to us Spaniards, maybe Argentinians are different. They are. They're very different. It's very much about Argentina when an Argentinian... I appreciate that Argentinian touch thing. Yeah. But I would say just my personal. Sí, muy bien. Gracias. Sí, muy bien. Pues... ¿Has traducido más poemas tuyos o solamente este poema? Solo ese. Solo ese. Solo ese. Yo le estuve traduciendo una novela y cuentos. Y él decía, te voy a traducir. Y eligió el poema y decía, este es el mejor poema en el libro. Muy, muy argentino, ¿no? Y sí. Creo que no hay argentinos en la sala. Sí. Ahí. ¿Algún argentino? No. No. He traducido otras argentinas también. Pues no tengo este libro que está traducido por José de María Romero Barea, aquí en segunda fila, que es mi primer libro bilingüe que salió en 2011, creo, ¿no? Y voy a leer un poema de ello para anotar otra traducción. Se llama Hombre Raíz. Tiene el mismo título en inglés que en español. Hombre Raíz. Todos mis amigos querían ser altos. Bueno, pues lo son. Tan altos como el roble, el cotón, la picea, aún más altos. Tanto que más de una mujer se quiere perder en sus ramas. Arrimarse a su sombra, acercar su nariz a su corteza y aspirar ese perfume que emana. Yo, por mi parte, nunca he aspirado a tanto, y así no soy tan alto. A cambio, tengo los pies sobre la tierra, más bien bajo la tierra. Son grandes, anchos, enormes, a diferencia de mis brazos. Intenta moverme. Vuélvelo a intentar. Mira qué manos, qué piernas, toca mi pecho. No es sino el principio. El resto se extiende como las líneas que traza la escarcha en el cristal bajo tus pies, donde ahora estás, justo donde te has puesto. Te bebo. Eres la humedad que hago bajar hasta mi raíz. La guardaré conmigo hasta que llegue la mujer que me merece. No he leído ese poema en años. Yo tampoco. ¿Sabes que lo traduje por mi hija ¿Ah, sí? recién nacida? Sí.
Sí, sí, me ha devuelto ese momento ahora mismo. Qué bien. Sí, sí. Además lo traduje en Letonia, justamente. Ajá. ¿Te acuerdas? Aquel verano Sí, que que estuve estuvimos metido- intercambiando, sí, cosas. Qué bien. Pues voy a leer un poema de mi segundo libro de Estados Unidos, The Real Cause for Your Absence, y es uno que he traducido yo, entonces no sé cómo será, es un experimento. Voy a leer un par de mis propias traducciones. Y soy un bruto de Norteamérica. Bebo de botellas. Sí, sí, sí. Incluso de las manos. Pero... el título en inglés es Whiteout. ¿Sabéis qué es un whiteout? Pues mi traducción es ventisca. Ventisca, tenéis muchos, ¿no? Aquí en Sevilla. No, en Iowa sí, hay muchísimas. Muy plano, ¿no? Iowa, ¿no? Sí, plano y está en el centro, entonces viene el viento de las rocosas que están días hacia el oeste y pasa por encima de la nada. Y entonces hace muchísimo frío en el invierno. Pero esta palabra, bueno, nunca menciono la palabra en el poema y realmente no me acuerdo cuál era la palabra que me comentó un venezolano que se llama Fedosi Santaella, que conocí de International Writing Program, ¿no? Que es un concepto que me comentó. Ventisca. Hay una palabra rusa que significa perderse en la nieve. Y como todo lo ruso, hay algo más que estar perdido de camino a la tienda a por pan o cerillas. De repente te encuentras en la vida, sin saber hacia dónde mira tu cara en el blanco que tienes ante ti. Te estás cayendo y hacia donde te caes se convierte en un rompecabezas que has montado 1000 veces pero que ahora no sabes cómo enmarcar. Crees que tus pies están debajo de ti, tu cabeza sobre tus hombros y el cielo arriba. Pero te equivocas. La palabra incluye esta confusión. En esta ventisca hoy los árboles me aprisionan. Pronto desaparecerán la acera, desaparecerán la acera, una pista, a continuación un río. Entonces la nieve maliciosa la arrastrará hasta la carretera, hasta que el vecindario se convierta en un borrón, una foto de un lugar que recuerdo del regazo de mi abuelo. Ese hombre que me hablaba del invierno más frío que soportó, pero su caballo no, congelado en medio del prado, con los ojos de repente vidriosos en algún momento de la tormenta. Y cuando llegó el amanecer, fueron los primeros en derretirse, como si mirar al sol pudiera hacerle eso a los ojos. La nieve del tejado se derritió, aunque el caballo seguía en pie mirando al este con una pata trasera doblada como hacen los caballos y las otras aún firmes en el suelo. Mi abuelo pensaba que el caballo era fuerte, robusto, que había resistido el hielo y el viento. Cuando levantó la vista de sus quehaceres y lo vio en la luz creciente, pero como un clac y crujido aquí te hace mirar la lenta y definitiva rotura y caída de una rama de árbol o una visita conduciendo por el camino con noticias, un crujido comenzó y pronto el caballo estaba temblando, el hielo y el polvillo de nieve de su lomo, como las moscas en verano en un lugar concreto. Una nube se levantó a su alrededor, una especie de tormenta en sí misma, y cualquier vida dentro de esa carcasa en pie se gastó en caer en el choque que llevaba sobre el congelado bajo sus pezuñas.
A mi abuelo le gustaba contarme, sentado allí con él dentro en los fríos días blancos, completamente blanco afuera. Se olvidaba de lo que significaba estar de pie y a veces cuando te olvidas te caes. Sí. No lo voy a leer en inglés y así no sabéis cómo... Algunos sí lo leerán, ¿no? Sí. Pensaba ahora leer alguno de Selfie Americano. Como decía Nacho, parte de mi tiempo hago el trabajo de traductor. Y este poema que voy a leer ahora se llama Border Selfie. Y he intentado leerlo en español, pero no me sale, realmente no funciona, porque está escrito un poco sobre el proceso de traducir, ¿no? Y lo llamo como arte, en vez de arte poética, arte de traducir, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es señalar un poco o las decisiones que estoy tomando o no tomando, ¿no? En el prefacio estoy tomando una decisión. Entonces ofrezco palabras, opciones y los tacho cuando no los elijo. Pero en lo demás hay como cuadrados, ¿no? o rectángulos con palabras, opciones. Entonces leo todas esas opciones. Son poemas que aparecen en horizontal, ¿no? Que Sí, hay algunos, hay 3 poemas. Sí. Esa tipografía, ¿no? Sí, he tenido mucha suerte con las 2 editoriales que han dejado, ¿no? esa opción de cómo... ¿Nos cuentas por qué? ¿Cómo ha sido? ¿Nos lo cuentas luego? Sí, podemos hablar de ello. Sí, no, fue decisión mía, ¿no? de mandarlo así, y como hay algunos versos que son bastante más largos, ¿no? En vez de cortar esos versos en la página, sobre todo en un libro, no he traído el libro americano, o de Estados Unidos, pero es un poco más, lo han hecho bastante más ancho para que entran esos versos largos, pero hay algunos con versos aún más largos, entonces han cambiado la orientación. ¿Y había algún modelo? En fin, no. Es la primera vez que lo veo, por eso me sorprendió mucho. No. Luego también tiene esas casillas, ¿no? Con diferentes términos como multiple choice, ¿no? Sí, múltiple, que me sorprendió mucho realmente lo que es la tipografía del poema, ¿no? Así un toque también un poco moderno, ¿no? Un poquito con las convenciones poéticas, ¿no? Sí, hablé con el editor, ¿no? de por qué. No sé por qué. No sé por qué. Tenía mucha suerte, ¿no? En eso, porque no suele pasar. Entonces este poema aparece en el centro, en la segunda parte del libro, que es un poco más, más fuerte. Sí, más son poemas un poco más duros, con comentarios de la sociedad de Estados Unidos, pero también no solamente de un país, sino de todas las Américas, ¿no? Norte, Central, Suramérica, y también, como pasó bastante tiempo aquí en España, en Europa, ¿no? Habla mucho de la inmigración, ¿no? Sí. Los inmigrantes que vienen de Latinoamérica, Estados Unidos, claro. Lo que eso conlleva, la cuestión de la frontera, ¿no? Tenía mucho de frontera en tus poemas, ¿no? Sí. Y lo que voy a hacer, entonces, al principio, voy a tachar, ¿no? Las palabras que no elijo, y con los otros simplemente voy a dar una lista. Border Selfie. Este primero es una cita del País. The images of 187 immigrants racing through the Tarajal Pass on Monday, which showed 2 agents kicking and hitting the foreigners with cudgels, truncheons, clubs, generated initial responses yesterday. The left demanded the Interior Minister clarify, dilute, water down, rinse, shed light upon the episode occurrence blip incident.
And the Unity Party accused the executive order, executive branch government of lying to hide, disguise, dissemble, efface, obscure, paper over, cloak, place out of sight, bottle up, conceal the police procedure, operation, intervention, involvement. Several ONGs reported, blew the whistle, informed, decried, tattled, reported that there was an unwarranted, unfair, uncalled for, unmitigated, wrongful, unjustified use of force. Todo eso del país, literalmente eso que se acaba Sí, del país, sí. Sí, sí. Pero traducido, ¿no? Sí. Lo he traducido, pero pensando un poco en cómo traducirlo, ¿no? Y elegir esa palabra. Okay. Es un poco difícil ahora con... La frontera, que realmente es la frontera española con Claro, África, claro, al final, claro, claro, tipo de claro, frontera, otro tipo claro. de migración, ¿no? Que nos afecta más directamente en este país, ¿no? Sí, sí. The cameras here caught, captured, understood how a policeman hits, bashes, bonks, buffets, smites, thwacks several men, and how another policeman tripped, hindered, deterred, and kicked, gave low blows, gave golden handshakes, another, which caused, produced, engendered, occasioned, inflicted, provoked the breakage, fracture, rupture of the tibia and fibula of his left leg. This, despite the fact that hours before the government blamed, attributed, imputed these injuries onto the violent attitude, bad, laid back, mental, negative, relaxed outlook, animus, mindset, posture, carriage, artificial horizon, theatrical manner, stance, cautious approach, change of heart, condescending manner, low profile, openness of the foreigners who mowed down, swept along, dug underneath, crushed, destroyed, brushed aside, dominated the officers. Last Monday, a group of close to 200 illegals hurried away from, through, into, foot raced, over, rushed, scuttled, across, hurtled, over, dashed, away from, through, into the border crossing. After security forces had deployed, extended, spread, stretched, unfolded, unfurled, opened out, dropped down, taken wing to another part of the fence, where the only blind spot, corner, wall side, cesspool, double blind in the perimeter is found, located, bumped into, blundered into, come across, face to face with, in contact with, discovered, encountered, happened, on, upon, met, with, up, with, run into, against. One side says it's unacceptable to try to stop the entrance of migrants, immigrants, and possible refugees based on the basis of, through, by, hits, bashes, bonks, buffets, swipes, thwacks. The other side defends, for their part, the actions of the officers, classifying, labeling, marking, ranking, scoring them as fitting, good, polite, correct, popular, regular, right, right-minded, well-formed, right and proper, right on, wide of the mark, politically correct. Eso es el poema. Are you inspired by Allen Ginsberg? By Allen Ginsberg? No. No. But sure. I mean, I think that Ginsberg is part of my heritage, right? But I wasn't thinking of Ginsberg in this particular case. It's more of thinking of other translators and thinking of that process of translating, of having to make a decision, right? And here refusing to make a decision, giving you everything that goes into the process of writing a poem. Hice un pequeño comentario para mis estudiantes. Sí. Preguntaban por Ginsberg. Ginsberg era uno de los poetas que vimos ayer en clase de la generación Beat, si recordáis, que dijimos que son de los 50, claro. rompen la atmósfera de los 50, y como justamente ayer en clase hablamos de la generación Beat. Sí. Y Ginsberg realmente era el elemento más conocido un poquito para que ellos se ubiquen, ¿no? Claro. ¿Habéis leído Ginsberg, entonces? No lo he leído. No, yo solo mencioné pero solamente. Bueno, sí. Son de primero todavía. Sí. Tenemos nuestras etapas, ¿no? En la literatura, poesía americana. Y ayer estuve hablando de los abuelos, ¿no? El abuelo Walt Whitman, la abuela Emily Dickinson. A Whitman sí también deben conocerlo, porque lo he escuchado en clase varias veces. Claro. Entonces, con esos dos, ¿no? Han abierto muchísimas puertas de cómo cambiar la poesía americana, cómo puede ser. ¿Tú te sientes más cercano a uno de los dos? Porque mucha gente piensa que cada uno abrió una beta diferente. Sí, un poco, bueno, versos largos con Whitman, claro, mañana, ¿no? pero algo un poco más surrealista o algo más
conciso con Dickinson, ¿no? Pero mi formación no fue tanto por esos dos poetas, sino por poetas europeos y de Sudamérica, ¿no? Yo empecé... que poetas, por ejemplo, Claro. tendrías que recomendarle a estudiantes de primero de carrera, que tenemos aquí unos cuantos, ¿a quién le recomendarías que leyeran? ¿Sean norteamericanos, europeos, latinoamericanos? Pues ayer estuve pensando en eso, ¿no? De como los primeros poetas que leí. Uno de ellos, un francés, Jean Follin, que estaba traducido al inglés, no leo francés, estaba traducido al inglés por una poeta americana, Heather McHugh. Y luego Milosz, el polaco, Czesław Milosz, premio Nobel, Wisława Szymborska también, Nicanor Parra, bueno, Neruda, Cortázar, claro. Parra prefiero, más Parra que Neruda. Y luego poetas americanos. Sobre todo para gente de 20 años. Que son la mayoría. De 20 años. Bueno, es que sí, pero hay poesía contemporánea, ¿no? Como de poetas de vuestra edad muy importantes ahora que no están traducidos al español. Entonces, ofrezco esa opción, ¿no? Si os interesa, ¿no? Encontrar esos poetas que están... No con la intriga. Bueno, es que hay Vaidy Francis, que hemos hablado de ella, es un poco mayor quizá, pero es de una nueva generación. Ross Gay, Patrick Rosal, que estaba diciendo, Aracelis Gourmet, y luego Essence London, Rebecca Gale Howell, ¿no? Que son... Ay, perdón. Perdón. Pero yo puedo dar una lista como con más contemporáneos, quizá. Pero cuando yo empecé a leer poesía aquí en España, no tenía gran conocimiento de los poetas contemporáneos. Y eso en los años 90 empecé leyendo... Bueno, encontré una antología de Luis Antonio de Villena, La inteligencia y el hacha, que en esa antología hay una lista de poetas, mayormente hombres. Habla con Villena, normal, como según Villena, es porque las mujeres no escriben poesía, que ya sabéis que eso no es verdad. Pero durante una época, incluso hace 10, 15 años, ¿no? Eso es lo que pensaban, pero tenéis unos poetas buenísimos como Rosa Verbel, María Sánchez, Elena Medel. Sí, yo traduzco a María Sánchez, traduzco su poesía o su prosa, más bien, pero he traducido algunos poemas de ella. Elena Medel, cordobesa. Elena Medel, Julieta Valero. Sí. Y Yolanda Castaño acaba de sacar un libro nuevo también. ¿Estás muy al tanto de lo que se publica desde Texas? ¿Puedes leer lo que se publica aquí? ¿Te lo mandan? ¿Tú lo compras? ¿Por internet? Sí, tengo relación con esos poetas también, ¿no? Que no sé cómo, pero a través de como conociéndole a José de María, ¿no? Intentando conocer a gente que está escribiendo, porque me interesa, no solamente como traductor, sino como lector y como poeta, ¿no? Tú estás bastante al día de lo que se publica en poesía, ¿no? Sí. ¿También sigues tanto Latinoamérica o más? Sí, España, ¿o? Acabo de terminar con otras dos traductoras, una antología de poetas de Argentina y Uruguay, que saldrá este otoño, se llama Voz Feroz, es bilingüe y es una compilación de, creo que son 40 poetas, mujeres. Hemos enfocado en mujeres porque las antologías en Estados Unidos de poetas de Europa, poetas de Sudamérica, de otros sitios, siempre son
hombres, ¿no? Entonces hemos enfocado en... Incluso hoy en día, por ejemplo, los últimos años Sí, todavía sí, se mantiene sí. ese paradigma. Y no se publica mucha, hasta ahora no han publicado muchas antologías, ¿no? Pero están empezando. Y yo diría que si estáis interesados en poesía contemporánea del mundo, ¿no? Vaso Roto tiene unas antologías buenísimas. Sí. Hay una poeta colombiana, María Gómez Lara, que he traducido algunos poemas de ella, que ella aparece en una antología de Vaso Roto de poetas colombianas, ¿no? Sí. ¿Y tú dirías que hoy en día la poesía escrita por mujeres es totalmente equiparable a la poesía escrita por hombres, o que realmente Mejor. hay un tipo de mejor Mejor, intensidad? sí, yo diría que sí, ¿no? Que hay, y no digo por temas o estilos, sino por una amplitud y una variedad que me parece alucinante. Y ya que eres traductor, voy a meter un poquito en camisa once varas. La típica polémica si realmente hay un estilo femenino, hay una, o bien la temática o la forma de escribir, se traduce igual a un autor varón que a un autor mujer. Hay algo, en fin, la famosa polémica, ¿no? Que ya casi vamos hasta Joyce, ¿no? Sí. ¿Hay realmente un lenguaje femenino o eso es un invento de la crítica literaria? Que los profesores tenemos que comer de algo. ¿Cuál es? ¿Tú que traduces? ¿Hay algún tipo de rasgo que se nota? O a la Claro, hay que fijar, ¿no? En el lenguaje y pienso en el libro, ese libro de María Sánchez, Tierra de Mujeres, ¿no? que salió hace 2 años o 3 años. Sí, es de Córdoba, creo que de un pueblo de Sevilla. ¿Ah, sí? Sí, creo. Y cuando empecé a traducir ese libro, pensé, no lo estoy haciendo bien, porque había cierto lenguaje que yo lo estaba cambiando como hombre, ¿no? Porque en inglés yo puedo matar los géneros, ¿no? Porque por simplemente haciéndolos todo neutro. Entonces decidí añadir más, ¿no? Y añadir el género al inglés, ¿no? Y claro, mis editores decían, hay más palabras, ¿no? que en esa versión. Y les comenté, y hablo un poco de ello en mi nota de traductor, ¿no? Y yo creo que eso es algo que más o menos digo a los lectores, ¿no? Que deberían fijarse en eso. Hay que pensar en eso cuando marca de género y también el enfoque y en ese caso también tema, que es tema de mujeres en el mundo de agricultura, ¿no? En el mundo rural, ¿no? Entonces, otro lenguaje que no es tan común aquí ni en Estados Unidos, en la literatura. Are you a teacher there in Texas? Sí. About poetry? Poetry, comparative literature, creative writing, and I also do letterpress printing, which is like another thing. Out of curiosity, American young people, like, are they interested in European poetry, or like the legacy that they have as like the Beats and I don't know. They're not interested in a lot. They're not interested in much. But after my classes they are. Because I'm such a good professor. No. It's a process, right? I think that oftentimes people come into classes or they start in the university and they don't really know, or they've got a concept of what a poem is. It has to rhyme. It has to have a certain meter. In English, we use iambs or we instead of counting syllables, we're counting feet. We're counting breath. And so my students will think of that as this is what a poem is. So we end up changing. And how do you change but offering,
this is an encounter with someone new, a new writer. And like you, where you've invited me to come speak, we also invite writers from around the country, around the world to come to our program, right? So now with Zoom, it's a lot easier, right? In the fall, I had translators from Italy, France, Wales, Mexico, a writer from Venezuela living in Mexico City, Adalber Salas, ¿no? Un poeta buenísimo de Venezuela que vive entre Ciudad de México y España, y otra venezolana que vive en Nueva York. Todos participaban, ¿no? Entonces es una oportunidad nueva. I don't know if I answered your question. Did I? Okay. ¿Hay más preguntas? Antes de primero, si hay alguna pregunta, please. podéis aprovechar. Tenía aquí un escritor norteamericano que ha venido desde Texas directamente aquí para leernos poesía. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Parece que no. ¿Te suena? Sí, sí, venga. sí. Una compañera Claro. de Hispánicas. Pero bueno, pues sí me ha resultado muy curioso lo que has comentado de la nueva poesía y bueno, sobre todo aquí, yo doy poesía contemporánea, comunicación, las tendencias también actuales están relacionadas, por ejemplo, con la poesía de redes sociales, que ahí están surgiendo, por ejemplo, muchas mujeres, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, no sé si en el contexto norteamericano también sucede algo similar. Claro. Y redes sociales, pero también en antes lo que llamábamos zines, ¿no? Como por internet, pero en mi caso, ¿no? Como catedrático, que tengo que presentar dónde publico y todo eso, antes no daban el mismo valor a una publicación en redes que en papel, pero ahora ha cambiado, ¿no? Que ahora tiene el mismo peso. Entonces, y hasta incluso en algunos sitios más peso aún, porque puedo publicar relatos o poemas bastante más amplio, bastante más largo, que no cuesta nada. Simplemente hay espacio en la pantalla y llega a más gente, ¿no? Y es gratis, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Lo gratis, que puedes compartir eso. Claro. Y incluso, no sé, que a través de un tweet o Instagram o lo que sea, ¿no? Que puedes llamar la atención, es decir, mira, he publicado ese poema en tal sitio y luego estás haciendo anuncio, ¿no? De esa editorial, de esa publicación. Ya que lo ha comentado a Charo, la compañera, en España nos habrá habido mucha polémica respecto a la famosa poesía de Internet, ¿no? Pues de repente ha habido poetas, unos chicos de 20 años que venden por 100.000 libros, ¿no? Más de los que nunca han vendido, no sé, Cernuda, por ejemplo, ¿no? Sí. Y hay sobre todo poetas conservadores que dicen que eso no es poesía, que es una cosa romanticona, sentimentaloide, que es una cosa facilona para vender. Y ha habido un corte casi, yo diría, generacional, ¿no? Entonces, si tú eres catedrático, que eres una persona importante en el mundo literario, que conoces la poesía española, ¿cuál te posiciona? Pues me digo, ¿no? Porque en España ha habido bastante controversia al respecto, ¿no? ¿Eso es poesía, no es poesía? Bueno, mi abuelo... ¿Eso luego va a leer a Cernuda, por ejemplo? Nuestro abuelo Walt Whitman autopublicó sus poemas, ¿no? Sus libros. Y eso hoy en día no puedes hacer. ¿Y cómo es que una persona como Whitman, sigue teniendo tanta importancia, ha podido hacer eso y yo no? ¿No? Y lo que a mí me encanta de España y también de Estados Unidos y en muchos sitios, en muchos países, es que hay editoriales pequeñas, ¿no? Que esas grandes como Vaso Roto es grande, pero no es como Random House o Planeta, ¿no? Planeta, ¿no? Pero más o menos es un contrato que tienes entre escritor con esa editorial. Si me publican,
yo tengo que trabajar, yo tengo que vender esos libros. Eso es más o menos el modus operandi en Estados Unidos, con una editorial pequeña que no es que me están haciendo el favor, pero hay cierta relación y trust, ¿no? ¿Cuál es? Confianza entre sí, como que me van a publicar, pero yo también les voy a ayudar. Voy a vender libros, voy a dar recitales, o voy a hablar de mi obra y tenemos esa tradición en Estados Unidos. Mi programa tiene su facultad de escritura creativa. Invitamos escritores de todo el país a leer, dar una charla, un taller, y luego se van, ¿no? Pero pagamos a esa persona por hacer eso. Yo lo hago constantemente, cada mes, cada 2 meses estoy yendo a un sitio. Es como parte de mi trabajo. Y vendo libros, ¿no? Pensaba que el libro, como lo has girado, ¿no? Que decía que está en el formato horizontal, eso en el ordenador en realidad se pierde. O sea, que el encanto que puede tener el libro, más allá de que podamos querer o no tocar el papel, que yo sin duda, por mucho que podamos llegar a más lectores, creo que no tiene comparación. En el caso de este ejemplo, por ejemplo, se pierde lo paraliterario que tú has querido añadir al libro. El hecho de girarlo, los cuadrados maquetados en columnas, o sea, todo eso es un enriquecimiento del libro que de la otra manera se pierde. Entonces, yo creo que ahí hay un límite un poco complicado, ¿no? Sí, y eso es también bonito, ¿no? Es como yo puedo accederlo, puedo encontrarlo en las redes o en internet y luego voy y compro el libro, ¿no? O veo que no encaja. Estoy así, con mi pantalla, ¿no? ¿Qué puede ser? O un tablet o algo, ¿no? Yo pienso como si la gente joven, por ejemplo, si leen en internet, yo no sé si luego van a ir a comprar el libro, pero bueno, otra generación, otra mentalidad, tanto ya con el móvil, con la tableta, con el ordenador. Claro. En su caso a lo mejor es diferente, ellos se quedan solamente en lo virtual y ya nunca van a pasar de ahí, ¿no? ¿Y los libros que tenéis para las clases soléis tener en papel o tenéis en electrónicos? Según. Bueno, te queda un poquito según decir algo. Bueno, hay libros que más bueno conviene más tenerlo en físico y hay otros pues que es más cómodo tenerlo en digital. No son apuntes virtuales que sacamos. Sí. ¿Y eliges las clases según lo que ofrecen? Según, bueno, Son de primero todavía tienen poca actividad. Ajá. Yo tengo estudiantes que no eligen mis clases porque saben que tienen que comprar libros, ¿no? Libros en papel, lógicamente. En papel, sí. ¿no? Y luego, como los encuentro, vamos, que hablan con otros estudiantes o es algo que, bueno, intentan encontrarlo por internet y lo pueden encontrar uno electrónico, ¿no? Pero yo ofrezco esa opción, pero a mí me encanta el papel, me encanta, ¿no? Y hablo de eso, yo hago libros, ¿no? Y escribo libros y, claro, tengo mi tablet, pero también tengo mi pluma y cuaderno y escribo a mano. Pero para esa generación es muy complicado. Sí. Es muy complicado, ya tienen otra mentalidad. Sí, pero yo creo que uno tiene que encontrarlo, ¿no? Lo tienes que encontrar y qué herramientas tienes aquí al alcance, ¿no? Y bueno, es el teléfono. Sí. A ver, yo creo que también hay que tener en cuenta que seguimos siendo jóvenes y tampoco tenemos a nuestra disposición tanto dinero como un adulto ya hecho y derecho, entonces tenemos que elegir un poco en qué gastarnos el dinero y yo realmente elijo si comprarlo en papel o no, si creo que me va a servir para más años. Si por ejemplo es un libro de métrica o retórica que creo que puede servir para analizar poemas en los siguientes años, si es por ejemplo de ejercicios de inglés que solo para primero, pues ahora me sirve más tenerlo en digital. Y por ejemplo una novela, un poemario por ejemplo, Amanda, eso sí que te lo compras o no. Sí, claro. Entonces le hace una alegría a Corte y a mí también. Sí. Es que eres de la poca gente que lo hace. En fin, yo enseño literatura en segundo, inglesa, y me traté de venir a clase con una obra de Oscar Wilde en el móvil.
Digo, ¿qué estás haciendo en una obra? Tenemos una librería, nosotros tenemos una librería en la universidad en que los estudiantes pueden revender, ¿no? O vender sus libros otra vez, ¿no? Y reutilizar. Eso en España es muy poco común, lamentablemente. Sí. Muy poco frecuente. Sí. Leemos otro poema, ¿no? Sí, voy a leer uno nuevo que está inédito. Inédito, todo el momento histórico. Vale, hay que grabarlo, fundamental. Y... A ver, lo tengo en inglés. ¿Lo has traído o no? Sí, sí. Estoy haciendo algo un poco diferente, supongo, que me distraigo mucho, lo reconozco. Y antes intentaba ocultarlo, ¿no? Y como en la revisión o en la corrección de un texto, pero ahora lo que estoy más o menos haciendo es dejando aparecer dónde entra esa distracción, ¿no? Entonces, tengo, no sé cómo llamas, brackets, ¿no? Los Corchetes, ¿no? corchetes. Entonces, tengo... Este tiene 3 distracciones, ¿no? Y hay otros que tiene 5 o solamente 1. Este mismo tiene 3. Entonces, la primera vez lo que hago es, digo, distraction. Y luego hago esto. Y luego cuando salgo de esa distracción, hago esto, ¿no? Soy muy de gestos. Lo leo primero en traducción y luego lo leo en inglés. Y es mi traducción, ¿no? Entonces es muy... A ver... sí, vale. Informe en un idioma que antes hablaba. Día que se acerca al día. Hace 32 años yo habría estado en una campa, ya habría trabajado, gorriones y golondrinas, tal vez un cuervo, pero no esta cacofonía. Perdón. Habría hileras de maíz y soja, avena creciendo alto y alfalfa casi a punto de cortar. Ganado. Trabajé ganado, lo que significa les di de comer. El rebaño me conocía y no se espantaba cuando trepaba la cerca y caminaba hacia la criba de maíz, donde el pienso era un cono de 2 metros de altura de maíz molido mezclado con gránulos de proteína, a veces sorgo para darles el gusto. A veces podía casi llenar una cesta de fanega con una pala de cuchara. Teníamos 2, una para llenar y llevar a la valla, mientras que el otro, si había 2 de nosotros, caminó por la línea de comederos y vertía el pienso hacia las bocas que esperaban, con los implantes ya encajados para trabajar. Estaban siempre hambrientos y su trabajo engordar, rellenar, llevar carne magra sobre los hombros y las nalgas. Y cuando ese pilote disminuía, yo tiraba del mezclador moledor detrás del tractor internacional 560 hasta una barrena de grano. Movía las piezas, cambiaba los tamices, ponía en marcha la toma de fuerza y arrancaba la máquina a zumbar. Abrir el acelerador del tractor y tirar el interruptor de la barrena del silo de grano, el maíz salía a borbotones por el caño. Distracción. Entrar en el silo cuando el nivel bajaba y el grano no caía al centro. Yo subía 15 metros, abría una trampilla metálica y luego trepaba al interior. Al principio saltaba 4 metros para sumergirme hasta la cadera en el polvo y el grano.
y eso sería suficiente para desplazar el maíz en cascada hacia abajo. Historias de niños y hombres, si no ahogarse en el grano, quedaban atrapados en el tornillo sin fin central, y el que estaba fuera sabiendo que algo iba mal antes de que el maíz dejó de venir, por el maíz vuelto rojo y luego girando el volante del motor hacia atrás rápido para liberar la carne que el pie o la mano en el interior se había convertido. Esto nunca me ha pasado. Tengo todos mis apéndices. Solo mi interior está manchado y porque no puedo verlo, estoy bien. Pero mis manos recuerdan el mango de la pala, el peso de la fanega en mi hombro, el sudor. Incluso en el congelado invierno, sudor y dolor. Tengo tanto dolor que no sabía cuándo acababa. Cómo se sentía un cuerpo sin él. Hice lo que me mandaban a hacer. Trabajé hasta que terminé. Como algo roto soltando lo que retenía, un anuncio o agitación, un darse por vencido. Ahora lo voy a leer en inglés. Algo que no debería hacer, según Adam Zagajewski. Él decía que el poema tiene un alma, y si lo lees en dos idiomas a la vez, se equivoca. Es que no sabe dónde habitar, ¿no? Eso lo hago por vosotros. Sí. Dispatch out of a language I used to speak. Si me conoces, no hablo así ahora, ¿no? Pero es un lenguaje de una granja. ¿No? Yo crecí en una granja en Iowa. Dispatch out of a language I used to speak. Day coming into the day. 32 years ago, I would have been up and in a field, have worked already. Sparrows and swallows, maybe a crow, but not this cacophony. Would have been corn and soybean rows, oats growing high and alfalfa near to be cut. Cattle, I worked cattle, which means I fed them. The herd knew me and didn't spook when I climbed the fence and walked to the corn crib, where the feed was an 8-foot-high cone of ground-shelled corn mixed with protein pellets, sometimes sorghum for taste. Sometimes I could nearly fill a bushel basket with one scoop. We had two, one to fill and carry to the fence, while the other, if there were two of us, walked down the bunk line to the end and dumped the feed to the waiting mouths. Their implants already clicked to work. They were always hungry, and their work to fatten, fill out, wear lean meat across their shoulders and rumps. And when that pile was diminished, I would pull the grinder mixer behind the International Harvester 560 to a grain bin auger, move the parts, change the sieves, put in gear the power takeoff, and start the machine to hum. Open the tractor throttle and toss the grain bin auger switch. Corn would gush the spout. Distraction. Going inside the bin when the level lowered and the grain wouldn't fall center. I'd climb 50 feet up, open a metal hatch, and then climb inside. I'd jump at first, 15 feet to plunge hip deep into dust and grain, and that would be enough to shift the corn cascading down. Stories of kids and men, if not drowning in grain, being caught in the center auger, and the one outside knowing something was wrong before the corn stopped coming. By the corn turned red,
and then turning the flywheel back quick to release the meat the foot or hand inside had become. This never happened to me. I have all my appendages. Only my insides are stained, and because I can't see it, I'm fine. But my hands recall the scoop handle, the bushel basket heft on my shoulder. Sweat. Even in winter freeze, sweat and ache. I ache so much I didn't know when it stopped, what a body felt like without it. I did what I was told, worked until I was done. Like something broken, letting loose what it held in, an announcement or agitation, a giving up. Gracias. Quería mucho ahora sobre tu infancia en Iowa, porque, por ejemplo, pensando en tu último libro, hay un cambio de tono y de tu último libro tiene pasajes, lo hemos comentado, que son bastante contundentes, ¿no? Incluso duros de leer, ¿no? Un poema así que no voy a comentar. Sí. Y aquí se ve un tono muy distinto, ¿no? Realmente el American Selfie fue una especie como de distracción en tu tono poético, porque por lo que has leído, creo que en casi ninguno de los poemas que has leído se encuentra esa contundencia, esa agresividad, esa brutalidad que se ven en algunos poemas de American Selfie. No sé, no sé si es un paréntesis en tu obra, una distracción. No diría que es distracción, sino me ha llevado a este tipo de poema, ¿no? Porque esa brutalidad, ¿no? Yo crecí con esa brutalidad, ¿no? Trabajando en el campo, sobre todo en la zona donde estuve, es un trabajo duro, un trabajo brutal, gente muere, tratamos a los animales de una manera inhumana, bueno, claro, inhumana, pero de una manera asquerosa, ¿no? Es como meter un implante en un buey o una vaca para que siempre tenga hambre. No hay mucho natural en eso, ¿no? No, y eso es lo que estamos comiendo. Tardé años en reconocer eso, ¿no? Que eso es mi pasado. Esa idea de una distracción, ¿no? Lo que hay en este libro, hay violencia, hay una sociedad, hay una mirada hacia una sociedad violenta. Eso sigue siendo, claro. Os he leído un poema, un ejemplo, ¿no? De algo nuevo, pero hay otros que siguen con las distracciones, pero con un enfoque o pensando quizá en un sujeto que puede ser fuera del campo, que puede ser la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, problemas que estamos teniendo no ahora, sino desde hace años, de violencia del racismo, violencia de armas, violencia como violencia de género, pero eso no es solamente Estados Unidos, pasa aquí también, ¿no? Ahora no tenéis tanto acceso a armas, a pistolas, pero hace una semana había una matanza en Serbia, eso es Europa, en una escuela. Eso solamente pasaba en Estados Unidos y ahora está pasando aquí, ¿no? Es una empezada y eso es un gran problema, digo yo. Sí, más claramente parece una réplica, ¿no? Yo a José María, una réplica de lo que, como siempre, Estados Unidos está imponiendo al resto de la sociedad occidental. Claro, ¿no? claro. ¿Y por qué hay una valla, ¿no? en vuestra frontera del sur? Sí, que el poema que leías antes del país, ¿no? Claro, hay una valla allí para que cierta gente se quede afuera, para que no entren, ¿no? Eso está pasando en muchos sitios.
En los poemas que has comentado antes que estabas ya ultimando un futuro libro de poesía, ¿sigues en esta misma línea de poesía así contundente, con un tono muy crítico? Sí, y por eso yo creo que esa idea de distracción, ¿no? es algo que antes pensaba, bueno, voy a escribir sobre este tema y me mantenía en ese tema sin distraerme, cuando realmente esa distracción viene por alguna razón, ¿no? Entonces ahora lo estoy dejando ahí. No sé no sé cómo va a aparecer, no sé cómo va a funcionar, ¿no? Si sería algo así, o notas como son notas pie de página, algo así, o como sé que Vaso Roto y mi editorial en Estados Unidos me van a dejar hacer lo que quiero, voy a experimentar. Por ejemplo, Sandro Cortés, ¿no lees estos poemas en Estados Unidos, en Texas, los poemas duros, la gente cómo reacciona? Igual, yo creo La violencia que hay, violencia sexual, reconocen... de la frontera, ¿tiene algún tipo de reacción? O la gente que va a un centro de estudio de poesía es un cierto tipo de gente muy concreta que no se va a ofender ni va a sacar la pistola y te va a empezar a pegar tiros en el recital, porque en mi universidad vosotros podríais llevar pistolas. Los estudiantes podrían... No, por lo menos que yo sepa, Sí. que no. Pero lo hacen para protegerme a mí, ¿no? Eso es el propósito. Y en cada aula hay una pancarta, qué es lo que se debe hacer si hay alguien disparando ahí fuera. Cerradura allí y qué son las reglas, qué es lo que hay que hacer. Y eso está en todas las aulas, ¿no? Mi oficina es un espacio público, que es una universidad pública. Te voy a dejar gente entrar con armas si tienen. ¿Pistola? ¿Un rifle, por ejemplo? No, debería ser oculta, que no debería verlo, ¿no? Pero es algo que, sobre todo mis estudiantes de doctorado y de máster, no, más o menos estoy seguro que no lo tienen, pero los que son los de vuestra edad, ¿no? Grado. En Estados Unidos los llamamos subgraduados, ¿no? Graduado y subgraduado. Entonces, graduado sí, ellos pueden y estoy seguro que tengo. Sí. ¿Y ha cambiado algo tu forma de dar clase desde que se permitió eso? No. ¿Sigue suspendiendo el mismo número de gente? Sí, pero es algo que claro, pienso en ello, ¿no? Pero es parte de la sociedad. Ya. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Un comentario? Venga, joven, doctor, María. Pero voy a dejar... Sí, quedan 10 minutos más o menos, que nos veremos a otra oportunidad. Nada más, 10 minutos. 10 minutos más o menos, sí. Pero no solamente para usted, para toda la aula. No, pero... ¿Un comentario, José María? Sí, yo primero agradecerle que haya vuelto a su Sevilla, porque él ha pasado temporadas aquí en Sevilla y él siempre que viene vuelve, regresa. Tiene poemas en el libro que yo te traduje, muchos poemas sobre Sevilla, sobre la jacaranda. Además ya siempre coincide que él viene y la jacaranda florece, con lo cual yo y luego me salen las alas. cada vez que florecen digo, ya está Curtis al venir. Y bueno, primero que nada me gustaría saber cómo has encontrado Sevilla, cómo has encontrado España en todo este año que ha pasado. Esa es la primera pregunta. La segunda, veo que con Selfie Americano llegaste a un extremo de tu estilo. Y ahora veo que en este último poema que has leído has regresado quizá a Fensline, pero con la sabiduría de ese último libro tuyo, ¿no? O sea, noto la misma temática que Fensline, pero con todos estos años de experiencia, ¿no? El tuyo un viaje fascinante, ¿no? Alrededor del Sí, pero yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Crecemos y yo podría seguir escribiendo poemas
como los que salieron en mi primer libro. No sé hacerlo, pero la experimentación me parece importante, ¿no? Esa idea de empujar, encontrar o intentar hacer algo nuevo o diferente, no como hoy voy a escribir como Nacho, ¿no? Pero sino dejar ese proceso que fluye, sí. Y no sé, quizá fuera mal ejemplo leer, porque no todos los poemas era un ejemplo de claro, lo escribí para una antología sobre el trabajo, ¿no? Entonces es algo que llevaba tiempo queriendo leer en público, ¿no? Pero hay otro que es sobre los mimos, ¿no? De la calle, no de cariño, sino que odio a los mimos, ¿no? Que son, porque siempre me ven y vienen y no es que me atacan, pero es como, bueno, el título es imán de mimos, ¿no? Mind magnet, que es como viene. Pero eso es un tema, ¿no? O un poema que habla de sociedad. Hay un poema aquí que es selfie with goat head, selfie with, como es garra, es thorn, ¿no? No, espina, selfie con espina o algo así, que habla del racismo, ¿no? Y ese Mind Magnet también habla de racismo, pero está situada en España, pero una mirada de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una mezcla, y he aprendido mucho en los 25, casi 30 años escribiendo poemas, ¿no? Pero la dureza que tiene el selfie americano, ¿no? La dureza en la expresión, incluso la presencia de la poesía social más evidente, es como que has vuelto, en este poema que nos has leído, que yo creo que sinceramente está muy bien elegido porque me ha recordado muchísimo a Fensline, que no es que ahí no tuvieras preocupación social, pero no la expresaba de manera tan descarnada como no me dejaba escribir a mí mismo, es como yo no quería o estaba autocorrigiendo o editando, ¿no? Censurando, sí, silenciando, ¿no? Como que no puedo hablar de ello y yo creo que hace falta hablar de esos temas. ¿Algún estudiante quiere comentar algo? Aprovechar. Venga, Poli, sí. Venga, adelante. En esos momentos en los que te distraes y se te va el hilo, ¿qué es lo que sueles hacer para volver a inspirarte o para cambiar de tema y verlo desde otro punto de vista? En ese momento de distracción, no de distraerme, como vuelvo o como... Mucha paciencia, sí, pero eso es parte de ello, ¿no? Busco una manera o estoy pensando, ¿qué relación tiene esto con lo que estaba escribiendo? ¿No? Y a veces encuentro una manera de volver y otras veces no, y los que no los leo, no los comparto, pero yo soy así. También, ¿no? Muchas veces cuando estoy dando una charla, ¿no? En mis clases, voy por no sé dónde, cómo he llegado a esta conclusión, ¿no? Y intento buscar una manera de volver. En la lingüística se llama circunloquio, ¿no? Circumlocution en inglés, que me encanta. Y eso es algo que pasa cuando uno está aprendiendo un idioma que no sabes qué palabra utilizar, entonces hablas alrededor de ello. Eso soy yo. Muchas veces no sé qué decir, entonces estoy hablando hasta encontrar eso, ¿no? Y escribo así, ¿no? Intento escribir todos los días y muchas veces no sé
porque estoy escribiendo todos los días. No tengo nada que decir, pero intento hacerlo y llego a algo, ¿no? Y muchas veces llego a ese punto y lo tengo que dejar porque tengo que ir a mis clases o hacer otra cosa, ir al baño. ¿Más preguntas de los estudiantes? ¿Sin miedo? Sin miedo, por ¿Sin favor. miedo? ¿Sin vergüenza? ¿O de los no estudiantes o de antiguos alumnos como Marta, Joaquín? Un colega de lengua que también es poeta. La teoría del alma del poema, que parece casi imposible la traducción. No recuerdo el poeta que lo dijo. Adam Zagajewski, un Polaco, polaco. ¿no? Sí, desde la filosofía la voy a intentar tirar por tierra, porque no sé si tú conoces un concepto antiguo que se llama transmigración de las almas. Entonces, allá en Pitágoras, entonces, la idea podría ser llegar al alma del poema y trasladar esa misma alma a la nueva traducción, al nuevo poema, porque la idea es esa, que se puede mover. Yo decía que el alma se va moviendo por distintas formas de vida, entendamos que los poemas están vivos, tanto el original como el traducido, y se trataría de descubrir el alma, para eso es que es un buen traductor, evidentemente. Yo creo que si eres poeta y traductor a la vez, que tú lo eres, José María, yo creo que hay un valor, ¿no? Y una capacidad de descubrir el alma y después el proceso de saber llevarla a la otra lengua, ¿no? Pues el alma es algo más abstracto, ¿no? Sí. Por encima de las palabras y del propio lenguaje. Y este poema lo he traducido yo, ¿no? Y otros no. ¿No? Pero, por ejemplo, las traducciones de José María, ¿no? He vivido con esos poemas años, ¿no? Entonces conozco bien, pero estuve hablando de eso anoche, Marta, que todavía no, cuando los leo en español, para mí no suenan como mis poemas, como suenan en inglés. ¿No? Hay diferencia, obviamente, ¿no? Es que no son el mismo poema, claro. No son. Porque la lengua da una forma de definir Claro. una cultura y una forma de pensar, ¿no? Claro. Y el esa... idioma ya cambia radicalmente. Nosotros hemos comentado el tema de la métrica, la literación. Claro. Entonces son recursos de cada lengua que ya no te va a sonar igual, ¿no? Claro. Hemos comentado lo del voseo, ¿no? Hasta en español es diferente decir tú a decir vos. Claro. Y supuestamente es la misma lengua. Pero es que tú estabas leyendo vos y a mí me sonaba que no era la lengua que yo uso todos los días, aunque sigue siendo español. Entonces, claro, es que hay recursos que cambian hasta el propio uso del pronombre. Yo en clase hablo mucho del pronombre, we the people, ¿no? En Estados Unidos. Sí. Yo creo que el pronombre we tiene una función fundamental, ¿no? Y tú has leído vos y a mí automáticamente, a mí un resorte me ha saltado, ¿no? Porque te he preguntado, ¿qué te parece a ti el argentinismo del voseo? Porque a mí como español me choca un poco, ¿no? Que a lo mejor es culpa mía, que soy indocéntrico, pero es verdad que a mí el voseo me hace saltar, ¿no? Sí. Creo que no es el mismo, es que es otro poema, eso es como cuando se adapta una novela al cine, ¿no? Es que es otro texto diferente, ¿no? Sí. Y es que eso es inevitable, porque es que no son los mismos textos, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, hay muchas traducciones. Pero te van a leer en español personas que no saben inglés, que eso es el tema, porque aquí todo está en un ámbito académico, se controlan las dos lenguas, vamos a una dimensión de comparación, pero yo siempre apuesto por la traducción, porque entonces la opción que ya nadie te puede leer, ¿no? Que no sabe, quiero decir, la cosa hay que plantearla así. Claro. La gente que dice que no se puede traducir poesía, entonces la opción ¿cuál es? Claro. Que No quien leer. sepa inglés nunca te podrá leer. Y yo creo que lo que se debe intentar que funcione el poema en la lengua, porque muchos de los que te van a leer no saben, lo van a ir al original, porque es que no lo saben leer. Claro. Es un proceso muy complicado. Pero... Sí, yo veo la traducción como una opción, ¿no? Por eso pedimos siempre una traducción nueva, ¿no? Después de cierto tiempo, o incluso, ¿por qué no este año otra traducción de este libro? Sería completamente diferente, ¿no? Incluso yo traduciendo, va a salir ahora una traducción mía de un mexicano italiano, Fabio Moravito, que a la hora de corregir ese texto estaba pensando ¿por qué lo traduje así? Que lo debería cambiar, ¿no? Luego pensé, bueno, ya está, no puedo cambiar todo el libro, ya está hecho. Pero eso me pasa más con poesía que con prosa, ¿no? Pero es algo que va cambiando.
por nuestra experiencia, por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero hay una necesidad de tener traducciones, y incluso traducciones malas, ¿no? Por lo menos es una opción. Y I encourage you all to translate. María Sánchez, tú la has traducido, ¿no? Sí, Un libro sí. que ha sido un éxito impresionante. Y en Estados Unidos no tan... En Estados Unidos ese libro, ¿no? Pienso Sí, yo, ¿no? sí. Si no hubiera una traducción, los que saben español sí, pero sí Claro. que llega allí el libro, ¿no? Claro, claro. Pero me ha sorprendido, ¿no? Y me ha Sí. alegrado realmente porque, ¿no? Es un libro que ha abierto un mundo, que ha tenido una repercusión. Sí, Yo creo que esa traducción tiene un valor muy importante. claro. Hacerlo llegar allí a muchísimas personas, Sí. que sean más buenas, ¿no? Sí, Pues, sí, sobre todo mejorable, ¿no? por lo que ofrece, ¿no? De hablar con tus... Dejar una puerta. Claro, abrir una puerta, tener una conversación con tu familia, con tus abuelos, con tu madre, ¿no? Con las mujeres en tu familia que siempre han sido silenciadas, ¿no? Casi siempre. Curti, ¿nos cuentas un poco cómo ha sido el proceso de traducción? Trabajar con Natalia Carvajosa, es colega mía, creo que es de Murcia, ¿no? Profesora Sí, Murcia, sí, gran sí. experta en traducción de poesía Sí. norteamericana contemporánea, autora de la generación Beat. ¿Cómo se traduce a un traductor como tú? Porque claro, Claro. ahí hay un dilema, ¿no? Tú corregías a Natalia Carvajosa cuando te traducía algo, pero claro, traducir a un traductor es un campo muy, como diría Michael Cronin, un campo de minas. Sí, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Seguís claro, siendo amigos? ¿No seguís siendo sí, amigos? ¿Seguís sí, todavía así? sí, sí, sí. Cuéntame un poquito No, cómo y ha yo sido. le dije que es su libro, ¿no? Que es su traducción. Entonces, le ofrecí comentarios, ¿no? Decía... Pero ella te lo pidió, tú se lo ofreciste. Ella me mandó el texto traducido y decía, haz lo que quieras con ese texto, ¿no? Y no sabía qué quería decir eso. Y mi editora, Janet Clarion, decía, pues míralo y piensa un poco en el lenguaje, qué es lo que hace falta tener o qué es lo que no está en la traducción. ¿Y te sentiste representado en ese texto original? No. Ella había traducido el sentido, ¿no? Y para mí el sentido es solamente una parte, ¿no? De la traducción. Emoción, musicalidad, sonidos, ritmo, ¿no? Todo eso está allí. Una de las preguntas que suelo hacer a los poetas que traduzco es qué es lo que, si tienes que elegir una cosa solamente entre todas las posibilidades de mi traducción, de traducir sentido, sonido, ritmo, rima, ¿qué sería? ¿Qué es lo que necesito enfocarme o mantener? Y casi siempre están diciendo la musicalidad, los sonidos del poema. Claro, porque poesía es fundamental. Claro, es fundamental. El sentido puedes cambiarlo un poco para llegar a algo. Y el cambio, claro, el texto cambia, ¿no? Cuando estás traduciendo, porque son lenguas diferentes, ¿no? Y entonces era un proceso de hacer ese intercambio, ¿no? Y decirle... Ella fue receptiva a los Sí. comentarios, en ese sentido no había ningún tipo de... Ningún problema, ¿verdad? ningún problema. Y entonces, y ella tenía la última palabra, ¿no? Y le dije, bueno, ya está. Y ahora que nos escucha, ¿estás satisfecho con el resultado final? Sí, hay cosas que tacho, que cambio, pero creo que eso es normal. También Incluso, sano, claro. incluso lo hago con Con mi tu propio poema, ¿no? Pues una pregunta más quizá, tampoco queremos agotar a Curtis Bauer, no sé si alguien más quiere comentar, preguntar algo. ¿Nadie más? ¿No? Venga, ahí al fondo, venga, Carlos, un colega que también también es poeta, un colega más también dirige un máster de escritura creativa, medio colega tuyo. Tenía que decirlo, claro, lo siento. Mi pregunta es, ¿se observaba como una cierta, me parece observar un cierto diálogo, dialéctica entre cierta vocación realista y experimental, por otro lado, ¿no? En el sentido de un anclaje ante los problemas, las dificultades del mundo de hoy y de una noticia, pero con unos tratamientos sacados desde, incluso pensando en el futuro, hablaba de nota a pie de página, las distracciones, tomado de la experimentación, ¿no?
Y de hecho comentabas que si te distraes demasiado, eso como lo que va Marta, es decir, que hay una voluntad de sentido, de unidad y de comprensión, aunque a través de elementos experimentales, ¿no? A ver, si entiendo la pregunta o observación, ¿no? Es como lo de la observación. A ver, no sé. Yo creo que decía Carlos, si no me equivoco, que bueno, mientras que a veces el contenido era claramente social y muy realista. Lo de la experimentación. Sí. Eso como de la forma. Sí. He captado tu idea, ¿no? Esa quizá disonancia entre forma y contenido, un poquito que lo de Caracar, ¿no? Que, sí. Sí, pero me estás haciendo preguntar y pensar un poco en qué es lo que quiero que haga el libro, ¿no? Y algo que sí, estoy pensando en un estilo, en un cambio. Mi poesía tiene tendencia a la narrativa, ¿no? A contar una historia, pero no siempre en una forma lineal o recta. Pero lo de incluir la distracción, creo que no te estoy contestando, pero te voy a dar otra contestación. Que el problema que veo con eso es que puede llegar a ser una distracción para el lector, ¿no? Esa de incluir esa palabra o esa indicación que estoy distraído. Y el problema con eso es que va a ser como un truco, ¿se dice eso? Like a trick o algo como algo cursi, quizá, ¿no? Que es como llega a ser una cosa que no tiene mucho sentido o pierda su sentido, su importancia. Entonces, mi idea de tener esa nota a pie de página es de no interrumpir, pero incluir y dejarlo. Quizás sería un poco como esas cajas de texto, ¿no? De ofrecer información que está todo allí y dejar al lector encontrarlo. No sé si te he contestado. ¿Sí? Es muy amable. Pensaba ahora mientras respondías que en realidad estás trasladando a la poesía lo que está pasando con las redes sociales y con esa permanente distracción a la que parece que estamos acostumbrados, ¿no? Nuestra línea de pensamiento lleva una trayectoria y de pronto se ve sistemáticamente interrumpida, entonces nuestro pensamiento se dispersa y hay momentos en que intentamos recuperarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces de pronto estás haciendo eso. Hay un escritor que se llama Ramón Buenaventura que ya lo intentó en los años 70 y además cuando no había ni ordenadores, entonces él hacía corte-pega de collage y es interesantísimo porque eso es un experimento muy digresivo, ¿no? Sí, estamos en un momento en la historia de tener tanta información, ¿no? O acceso a ello, ¿no? Entonces, ¿cómo lo organizamos? Y en el momento de componer, ¿no? Estoy pensando, ¿por qué estoy distraído? ¿Por qué he llegado a este punto en el poema que he leído que empieza pensando un poco en un pasado y llego a ese punto en que estoy pensando en el trabajo y cierta cicatriz que tengo de esa violencia de un trabajo, ¿no? ¿Cómo he llegado allí? Por alguna manera, ¿no? Mi mente me ha llevado ahí. Y tengo esa sensación de que es importante mantenerlo ahí dentro. Ahora, ¿cómo lo hago? No estoy completamente convencido de cómo lo hago. Hay un libro nuevo de María Ángeles López,
Sí, ella es de Salamanca, ¿no? Y el nuevo es algo... No me acuerdo. María Ángeles Pérez López. Sí, Pérez López, sí. El nuevo libro que acaba de salir tiene esas notas final de cada poema. Lo voy a robar. Y además le escribí y le dije, me has dado una idea de cómo puedo incluir eso en un poema, ¿no? O en un libro. Es con el que ganó el premio, ¿no? Sí, creo que... Sí. Curtis, para terminar ya, nos cuentas algo de tus traducciones. Hemos hablado de un gran novelista español que estás traduciendo. ¿Nos puedes dar la primicia? Cuéntanos un poquito qué estás traduciendo. ¿Cuál es ese famoso autor español que...? Sí, anoche no me acordaba el nombre de Antonio Muñoz Molina. Tenía que decir el nombre de su mujer, Elvira Lindo, porque no me acordaba. Y llevo gran parte de mis días, estoy pasando traduciendo su novela Tus pasos en la escalera. Y eso es el próximo que tengo que entregar, pero saldrá dentro de poco uno de Fabio Morábito, también de un chileno, Antonio Skármeta. Y ahora estás haciendo mayormente prosa, ¿verdad? Sí, prosa, pero esa colombiana estoy pensando en el libro Palabras Piel, que me parece un libro de pretextos buenísimo de María Gómez Lara, que debería aparecer en inglés. Y sí, eso. Pues nada más, Curtis, muchísimas gracias, Muchas gracias. por tu presencia aquí. Claro, Y gracias a todo el mundo por haber venido. Gracias por venir.